¿Tienen ahí Ezequiel 22? ¿Qué dice Ezequiel 22, 30? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya y no la angele. Bien. ¿Qué estaba buscando el Señor? ¿Cómo? Intercesores. ¿Y qué pasó? Parece un domingo. Estaba buscando intercesores. Dice, busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí. ¿Sí? Esto que decían de ponerse en el medio, de estar en el medio, que Belén había dado lo que dice el diccionario, ¿no? Que era interceder a favor de otro, pedir ante una autoridad, peticionar por otro, ¿verdad? Bueno, acá el Señor estaba buscando a alguien que hiciera vallado, ¿sí? La intercesión podemos ver que puede tener dos partes, ¿no? Una parte que es el clamor, el pedir, el rogar, el suplicar, pero también tiene una parte muy importante que es tomar autoridad, ¿sí? Para que la voluntad de Dios sea hecha. Tomar autoridad, ¿con qué? Tomar la autoridad como hijos de Dios para quitarle la autoridad que Satanás cree que tiene sobre las personas o sobre las cosas, sobre las naciones, sobre la iglesia, ¿sí? Para eso nosotros debemos tomar esa autoridad. Pero esto de intercesión, según lo que vemos acá, es como colocarse en el medio, ¿no? Entre Dios y la tierra, es lo que dice este pasaje, ¿no? Delante de mí. Alguien que se pusiera delante del Señor para que Él no destruyera la tierra en ese momento. Es estar en la línea de batalla. Siempre que estamos intercediendo hay una batalla. Recuerden cuando Daniel empezó a orar, que cuando después de muchos días de oración, Dios había dispuesto la respuesta, pero no le llegaba porque había una batalla, le dijo el ángel. Había una batalla. También cuando Jesús, el centurión, creo que era centurión, se le acerca para pedir la sanidad del siervo, que le dice, yo tengo gente a cargo y tengo personal a cargo. Si vos les ordenás, ¿y a quién él le iba a ordenar? Al diablo. Si vos le ordenás que se vaya, mi siervo iba a ser sano. Hay una batalla, ¿sí? Este centurión le refiere que la misma autoridad que tiene Cristo sobre los demonios, la tiene él sobre su ejército, ¿sí? Y también son personas sujetas a autoridad, decía. Entonces, cuando intercedemos, tenemos que tener en claro que se desata una batalla espiritual. Hay una batalla espiritual, por eso a veces estamos cansados o nos falta la voz. ¿Cuántos se han despertado a la noche orando y sintiendo cosas? Es porque hay una batalla. Hay una batalla. El diablo sabe que si nosotros oramos, porque es precisamente lo que Dios espera de nosotros, él va a estar derrotado, ¿sí? Y vallado, ¿qué es un vallado? Porque ahí habla de que debíamos hacer vallados, ¿no? El hombre que hiciese vallado. Basta ir al centro para ver vallada media ciudad, chicos. ¿Qué es un vallado? Una barrera, un límite, hacer un cerco de protección, ¿verdad? Yo cuando voy para el hospital a la mañana, el Ministerio de Educación está todo vallado por todos lados. No se puede ir por ninguna de las calles que lo limitan. Eso es un vallado, un cerco de protección. ¿Por qué? Porque eso impide que la gente se acerque. Lo mismo está pidiendo el Señor acá, dice, busqué entre ellos hombres que hiciese vallado, ¿sí? Las personas hacemos vallado. ¿Y de qué manera creen ustedes que nosotros haríamos vallado según lo que Dios nos dice? Intercediendo. Muy cortito y muy redundante la respuesta. Vamos a buscar un poquito más. A ver, intercediendo, dijo Nacho, y es real. ¿Te puedo leer la versión esta? A ver. Dice, yo buscaba entre ellos a alguien que se interponga entre mi pobre y yo, y saque la cara por él para que yo no lo destruya, y no lo vea yo. Poner la cara, sacar la cara por el otro. Vamos a ver ahora la oración de Daniel cuando él se hace cargo del pecado del pueblo, aunque él, todos conocemos que era una persona recta delante de los ojos del Señor, y sin embargo cuando ora dice, se mete adentro, esto de poner la cara, de hacerse cargo del otro, ¿no? Pero bueno,
el vallado es eso, es un límite, es un cerco, y el Señor está pidiendo que nosotros hagamos ese cerco, ¿sí? Que nos pongamos en el medio entre Él y las personas, entre Él y las naciones, entre Él y la tierra, dice acá en este momento. Únicamente esto se puede hacer en esta época que el Señor dijo esto. El pueblo se había alejado de Dios, no oía a los profetas, y Dios dice que Él tiene necesidad de haber hallado aunque sea un hombre que se hubiera puesto a favor para que no destruyera la tierra, ¿sí? Si Dios no hubiera querido que estuviera ahí, no lo hubiera buscado. Dice, busqué. Es decir, que Él esperaba que ahí hubiera alguien intercediendo por las personas. Y vallado, entonces, era esto: un obstáculo, algo que defiende un sitio, que impide el ingreso, ¿sí? Y en el mundo espiritual, ¿quiénes hicieron vallado? ¿Se acuerdan de algunos hombres que hayan intercedido? Que podamos leer en la Biblia que hayan intercedido a favor de Abraham. Terrible lo de Abraham, desvió hasta la voluntad del Señor. Él iba a destruir toda la ciudad y no iba a quedar nadie. Sin embargo, le dijo, si encontrás tantos y si tantos y tantos. Y el Señor le decía, si encuentro lo que vos me pedís, no la destruyo. Si encuentro los 50, si encuentro los 45, no la destruyo. ¿Verdad? ¿Quién más? Abraham. ¿Quién más? Moisés, más o menos parecido también. ¿Sí? Dios iba cansadísimo, ya iba a destruir todo, y sin embargo Moisés intercedía por el pueblo y el Señor le decía, está bien, ahí en Números podemos ver que le dice, conforme a lo que vos habías pedido, conforme a lo que vos habías dicho. Le dice el Señor, escucha las oraciones, escucha la intercesión, el clamor de su pueblo. ¿Para qué otra cosa podemos hacer vallado? En el mundo espiritual. Dijimos que es interceder, ponerse a favor de, dar la cara por. ¿Qué otras cosas podemos hacer cuando intercedemos en el mundo espiritual? ¿Qué otras cosas alcanzamos, logramos? Hablamos de una batalla. ¿Qué creen ustedes que puede pasar cuando estamos intercediendo? Detenemos el avance de las tinieblas, ¿sí? Le damos un buen golpe a Satanás, cubrimos la vida de las personas, de las iglesias, de las naciones, de los gobernantes, ¿sí? Y nosotros intercedemos cuando Dios sabe que cuenta con nosotros en el momento que Él quiera. ¿Les ha pasado despertarse a la noche y sentir que tienen que orar por determinada persona? Cuando nosotros se nos incendió la casa, una noche, yo estaba muerta, teníamos todo abierto, ¿no? Y yo estaba muerta de miedo esa noche, no dormí, me quedé sentada en el comedor con un terror espantoso, y al otro día me entero que Andrés y que Fran, el Señor los había levantado a interceder por nosotros. Evidentemente el Espíritu Santo estaba mostrando algo, y ellos fueron obedientes a lo que el Señor les dice, y por eso quizás no pasó nada ese día en casa, porque detiene las obras de las tinieblas. Pero es necesario esto, que Dios encuentre a alguien receptivo y rápido en responder al llamado a la intercesión. Nachito, vos ibas a decir algo. Sí, algo particularmente que me viene hablando el Señor en este tiempo, ¿no? De la importancia de la constancia de la intercesión, ¿no? Como que un vallado no... O sea, vos no levantás una pared y al otro día la sacás, sino que si vos querés que la pared proteja, digamos, una ciudad, esa pared está siempre ahí, digamos, ¿no? Entonces, como la importancia de nosotros estar siempre velando en oración, no quiere decir que vamos a estar caminando por la calle con los ojos cerrados y gritando, pero sí, como que Dios creo que nos pide la perseverancia en la oración, y también la lucha contra las tinieblas es constante, digamos, ¿no? Porque donde nosotros nos dormimos, el diablo avanza. El diablo avanza. Casualmente ahora viene esto, que era una brecha, porque dice, vallado, y que se pusiese en la brecha. ¿Qué es una brecha? Un camino. Un agujero, ¿sí? Hay distintas acepciones. En este caso, hablaba del vallado de las brechas que había también en las construcciones que rodeaban a las ciudades, ¿no? Bueno, y por ahí entraba cualquiera, entraban los enemigos, entraba cualquiera, y el Señor necesitaba que alguien se pusiera en esa brecha para cerrar esa brecha. Es una rotura o una abertura, una distancia entre dos cosas. Eso es una brecha, hay una brecha. Y los intercesores deben estar en la brecha. Y la brecha es un lugar de conflicto, porque es un lugar donde yo voy a tener que
pararme, porque si alguien quiere entrar porque ve un agujero ahí, va a hacer fuerza, va a estar tratando de pasar por ese lugar. Si está todo cerrado y ve un indicio de que puede pasar por algún lado, por ahí va a tratar de meterse. Y entonces es un lugar de conflicto, es un lugar para pararse con autoridad, ¿verdad? Ahora, este es un llamado para las grandes élite de intercesores, las personas estas ungidas y que pueden darse cuenta y tienen discernimiento espiritual y son aquellos que son ese grupito de elegidos por el Señor, porque el Señor obra a través de ellos. ¿Y algo más o es un llamado para toda la iglesia? ¿Y por qué es un llamado para toda la iglesia? ¿Por qué dicen para todos? Porque el Señor a todos nos equipó con el Espíritu Santo. Ahí está. A todos todos tenemos el Espíritu Santo, que es el que va a asistirnos también en la intercesión. Pero vamos a ver ahí, vamos a buscar algunos. ¿Quién busca Hechos 12? 5. Nachito. Efesios 6, del 16 al 18. Emi. Romanos 15, 30. Martín. Y Colosenses 4, 2 y 3. Ahí, César. A ver, ¿qué dicen? Vayan leyéndolo en el orden que quieran, que lo encontró, lo lee, no hay problema. Hechos 12, 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Quiénes oraban? 4 o 5 elegidos, los que habían quedado, que habían caminado con Jesús y sabían. La iglesia, toda la iglesia oraba sin cesar. ¿A favor de quién? A favor de Pedro. ¿Quién más tiene otro? A ver. 6, 16 al 18. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Bien, ahí Pablo les dice a todos que se vistan con la armadura de Dios y que rueguen con toda oración y súplica todo el tiempo. Les manda a la iglesia, pero también les manda a orar por todos. Pero le está hablando a la iglesia en general, así que no hace distinción de que un hermano sí y el otro no. Romanos 15, 30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Bien, Pablo le está hablando a la iglesia de Romanos. Les pide a todos que se unen a él ¿en qué? En esta lucha, en oración, ¿sí? A todos. Y Colosenses 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Bien, ahí también Pablo pidiéndole a la iglesia de Colosas que intercedan por él, ¿sí? Pidiéndole a toda la iglesia que tomen el compromiso de interceder, ¿sí? Para que él sea liberado, pero también para poder predicar el evangelio en este caso. Y no interceder, hermanos, puede ser contado como pecado. Fíjense lo que dice ahí 1 Samuel 12, 23. Si alguien lo tiene antes que yo, porque acá 1 Samuel 12. ¿Alguien lo tiene? Bueno, no sé quién dijo yo, pero... 12, 23. Ajá. En cuanto a mí, lejos de mí el pecado contra el Señor, dejando de orar por ustedes. Yo les seguiré enseñando lo que es bueno y correcto. Bien. ¿Qué está diciendo ahí? Que el Señor lo libre de no interceder, ¿sí? Que lo libre. Hermanos, es nuestra obligación, nuestro compromiso interceder. Como vimos acá, es de todos. De todos, no hay un grupo llamado a orar y el resto no. Todos estamos llamados a interceder. Entonces,
hay que asumir este compromiso porque además es algo que Dios quiere. Él quiere encontrar personas que estén intercediendo. Entonces tenemos que asumir esto. Es un privilegio que el Señor nos busque y nos encuentre. Que el Señor esté pensando en que nos va a decir: Fernanda, levántate a orar por fulano, por mengano, por tal situación, y que ahí vamos a estar. Que le diga: Miguel, ¿no ves cómo está esta situación? Intercede por esta y que estemos ahí. Que no pase lo que pasó en esta época cuando el Señor buscó y no halló. Ahora, podemos encontrar, si alguien se acuerda para no ser y quiera decirnos a todos por qué intercesiones recuerdan de la Biblia. ¿Cuál era el propósito de las intercesiones que nosotros encontramos en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? ¿Tienen ahí, se acuerdan de algunas? Jesús, cuando era por sus discípulos, ora para que ellos sean uno como Él y el Padre son uno. El Padre, Jesús intercediendo por sus discípulos. Bien, por la unidad. ¿Por qué más? Por los que lo estaban matando. Para que el Señor perdone a los que los estaban matando, orando por sus enemigos. ¿Qué más? ¿Quién? Para que no les falte la fe. Bien. ¿Qué más? Para poder atravesar la prueba. Tal cual. Para poder atravesar la prueba. Y por sanidad. ¿Alguien estuvo intercediendo por sanidad delante del Señor o aún en el Antiguo Testamento? ¿Sí? ¿Hay intercesiones por sanidad en la palabra de Dios? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, vamos a buscar ahí, a ver. Justamente no las tengo acá, las de sanidad. Bueno, en el Nuevo Testamento vamos a buscar esta ahí de Juan, si alguno se acuerda. En Juan, la del centurión, esta que decía yo, que no es un centurión, hermanos, esto lo estoy diciendo yo. No es un centurión el que yo digo. Ajá, si supiera, no lo tengo la cita. También para que no coman tanto. ¿También? Cuando pedían carne, el pueblo de Israel en el desierto, Dios hace llover codornices, se tiraron arriba de las codornices como muertos de hambre y a Dios le desagradó la forma en que comían la carne y empezó una mortandad terrible y Moisés y Aarón se tienen que parar en el medio para detener la mortandad. Bien. O sea, coman menos. Aarón se pusieron. Bien. Bueno, por sanidad, hermanos, no encontré acá, pero lo encontraste. A ver. Lo leo, está viejo. Léelo. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Amén. Después viene toda la historia de la mujer, del manto y demás, pero ahí hay una... Después el Señor sana al siervo del centurión. A ver, ¿quién busca Efesios 3, 14 al 17? A ver, ahí, clarita. Primera Timoteo 2:2, Romy. Segunda Timoteo 1, 3 al 7. Marisa, ¿estás desocupado? Tenés al bebé de arriba. Ahí está. Romanos 10:1. Aldana. Filipenses 1:19. Nica. Job 42:8. Allá. No veo quién es. Qué desastre. Jeremías 29:7. Nachito. Jeremías 29:7. A ver, ¿quién tiene alguno de los textos que pedí? A ver. Ay, Clara, vamos. Vamos a escuchar los textos y ahí ver por qué están intercediendo, ¿sí? Efesios 3, 14. Ajá. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe el nombre
tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor. Bien, ahí está orando para que a través del poder del Espíritu Santo sean fortalecidos en su fe y demás. ¿Quién otro? Filipenses 1:19. Ajá. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Filipenses 1:19. Sí. ¿Qué escribí? Bueno, a ver, Job 48:2. No era Filipenses, será Filemón. No, pero dice, ¿viste? Vuestras oraciones. No alcancé a ver, déjeme de nuevo. Porque las revisé las citas. Porque sé que por vuestra oración Sí. y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Bien, ahí está, rogando por los ministros para que sean liberados. Bien. A ver, Job 42:8. Así que ahora acompañen a Job, quemen en mi honor 7 toros y 7 carneros. 42:8. 42. No, pero está bien. ¿No? No, pero no es la que yo buscaba, así que no está bien. A ver, seguí. Para que yo los perdone. Job me rogará por ustedes y en la atención a su fuego no nos haré quedar en vergüenza, para que reconozcan que a diferencia de Job, lo que han dicho ustedes de mí no es verdad. Bien, bueno, ahí Job está intercediendo, pero la que yo quería leerles no era esa, que ya la encuentro. Era 42:10 y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. También vemos que el Señor nos manda a no estar tan centrados en lo nuestro y en lo que a mí me pasa, sino fíjense que la aflicción de Job fue sacada cuando él oró por sus amigos. Ahí Santiago 5:14, ¿les dije? Bueno, Jeremías 29:7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Miren, ahí está pidiendo que oren por sus enemigos, los que los tomaron cautivos, le dice, oren por esta ciudad. 14 dice, está alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bien, por los enfermos. Nos piden que oremos por los enfermos. ¿Quién más tiene otros versículos? ¿Romy? Leo desde el 1. ¿Cuál te pedí? No me acuerdo cuál tenés. Bueno, a ver. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Bien, orar por los que están en eminencia también nos manda el Señor para estar gobernados, ser gobernados bien. Segunda Timoteo 1, 3 al 7. ¿Alguien lo tiene? Sí, doy gracias a Dios, al cual sigo de mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en tus oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en la de tu madre Eugenia. Bien. Y estoy seguro que en ti también. Bien, ahí está orando día y noche, dice, ¿para qué? Para que sea un pastor conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Habla de la fe que no fingida, de las lágrimas, de la fe que tiene él, que fue heredada de su madre, de su abuela, pero acá Pablo está orando para que él sea una persona íntegra, para que sea un pastor conforme a la voluntad de Dios. Y Romanos 10:1, ese sí lo di, ahí. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Bien, por la salvación también tenemos que interceder. Entonces podemos ver que el Señor necesita y quiere que haya intercesores. Él quiere hallar personas que se interpongan entre Él y la tierra, entre Él
y las personas por las cuales tenemos que orar. Es una batalla, tenemos que ponernos en la brecha. Hay una batalla espiritual que se está librando, por eso tenemos que ser conscientes de eso y para eso debemos estar firmes, creer que lo que vamos a hacer viene de parte de Dios, tener la autoridad, tomar la autoridad que el Señor nos ha dado. Vimos que hay que quitarle y sacarle la autoridad que Satanás tiene sobre las personas, sobre las iglesias, sobre las ciudades, sobre los países, sobre los gobernantes. Esa es nuestra tarea. Hay muchas maneras de interceder, hay muchas formas y muchos motivos por los cuales interceder, pero el motivo que el Señor te ponga en el corazón a través del Espíritu Santo y que esté de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, ese es el motivo por el cual tenés que interceder, para que se haga la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? A través de la palabra. Es una guía perfecta de oración, la Biblia, para poder interceder, reclamando las promesas, escuchando las advertencias que el Señor nos hace. Esa es una guía maravillosa. Y ahora, ¿quién es el intercesor por excelencia que actualmente está intercediendo todo el tiempo por nosotros? Pues nosotros podemos hacerlos distraídos y no interceder, pero realmente tenemos un intercesor actual, intercesor, y es Jesucristo. Él intercede todo el tiempo. Él fue señalado como el intercesor fundamental, leía hoy. ¿Por qué? Porque fue el que cerró la brecha que había entre Dios y los hombres. Pero no alcanzó con eso, sino que actualmente Él intercede. Vamos a buscar en Romanos 8:34 y Hebreos 7:25. ¿Quién tiene Romanos 8? ¿Nadie? ¿Lo ponemos ahí? ¿Alguien lo quiere leer? ¿De la pared, aunque sea? 8, ¿cuánto? 34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ahí está, la obra completa. Es el que murió, resucitó, pero además intercede por nosotros. Y Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Wow! Ese es el ministerio que tiene el Señor en este momento. Interceder por los santos, por los que se quieren acercar a Dios, por los que se acercan a Dios, por sus hijos. ¿Se imaginan el Señor intercediendo en este momento por vos, por mí, por cada uno de nosotros, de una manera específica y especial? Da una seguridad tremenda eso, hermanos. Por eso Juan lo llama abogado. Dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el que intercede con nosotros. Entonces, en la intercesión está Jesucristo y también está el Espíritu Santo. Y ahí Romanos 8, 26, 27, ¿tenés ahí? Está cerquita de ahí de Romanos. ¿Qué dice? ¿Lo leo yo? ¿Lo lee alguien? Bueno, hablando del Espíritu Santo, dice: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Todo esto está en la intercesión. Es algo imprescindible en la vida de cada uno de nosotros. No podemos hacernos los distraídos y no asumir el compromiso de interceder por todos estos motivos. Si necesitamos orar y no sabemos cómo orar, agarramos la palabra de Dios, buscamos y vamos a tener motivos para orar, para que su voluntad se cumpla, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando no sabemos, nos trae, ¿para qué? Para que la voluntad de Dios
se cumpla. Eso es por lo cual debemos interceder. Así que yo les voy a decir, después vamos a ver la intercesión de Daniel, que es cómo prepararnos para interceder, pero ahora me gustaría que podamos interceder, que agarremos al que tenemos al lado y que podamos interceder. ¿Por qué? Por todas estas cosas que estuvimos viendo, porque es voluntad de Dios que esto pase, así que estamos seguras que está bien esa intercesión. Pero si el Espíritu Santo te muestra, te dice algo por lo cual interceder específicamente en el momento que estés haciéndolo, hacelo, no tengas miedo, te va a traer palabras también. Ahora vamos a ver que es requisito conocer la palabra de Dios cuando vamos a interceder. Pero bueno, yo los animo a que no perdamos tiempo y que puedan juntarse ahí y podamos interceder. Por el hermano ya intercedimos, así que ahora vamos a interceder por la ciudad, vamos a interceder por el país, vamos a interceder por la iglesia, específicamente por estas cosas, ¿sí? Si ustedes saben que en la iglesia hay hermanos que están pasando por dificultades, oremos por eso. Si hay hermanos que están enfermos, oremos por eso. Si conocen algo que está pasando, oren por eso. Las dificultades por las que está atravesando el país, las conocemos. Así que vamos a rogar a Dios por estas cosas, ¿les parece? Vamos a interceder. Clamamos a ti, Señor, en esta tarde. Te rogamos, mi Dios, tu intervención. La intervención divina, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí, mi Dios. Que realmente tu Espíritu Santo esté hablándonos en esta noche, Señor. Que podamos interceder como conviene, que podamos rogarte, Señor, que quites tu ira, Señor, del medio de nosotros. Padre amado, clamamos a ti por la iglesia, por esta iglesia bendita que vos nos has permitido ser parte, Señor. Clamamos a ti por ella, Padre. Que vos estés quitando, Señor, y estés obrando en toda circunstancia de tristeza, de discusiones, Señor. Todo lo que está afectando y afligiendo, mi Dios, a cada uno de nosotros. Que vos puedas intervenir, Padre. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos que están enfermos, que tu mano de sanidad venga ahora, Señor, y sanes y levantes en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, rogamos que toda enfermedad sea quitada del medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amado Dios, rogamos por esta ciudad, Señor, bendita ciudad en donde vos nos has traído y nos has dejado estar. Que tu mano de misericordia nos esté alcanzando en este tiempo, Señor. Que puedas derramar de tu amor, Señor, sobre tus hijos para poder predicar tu palabra, dar a conocer tu palabra, Señor. Y que muchos conozcan de ti, Señor. Que sean apaciguados los ánimos, Señor, en este tiempo, Padre. Mira a nuestra amada Argentina, Padre. En el nombre de Jesús rogamos ahora. Que tu espíritu pacificador venga sobre ella, Señor. Y en el nombre de Jesús nos volvemos contra Satanás y toda obra para la destrucción de nuestro país, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de división ahora, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera. Y Señor, te rogamos por nuestro presidente, Padre. Clamamos a ti por nuestro presidente, que le des sabiduría, Señor, a nuestros gobernantes. Sabiduría de lo alto, Padre, para poder conocerte, y reprendemos en su vida todo espíritu de budismo, de ubandismo, en el nombre de Jesús. Toda hechicería, toda macumba, en el nombre de Jesús. Reprendemos a Satanás en su vida. Y Señor, te rogamos que pueda conocerte y abrazarte, Señor. Y que pueda guiar los destinos de esta nación conforme a tu voluntad. Rogamos por él, por su familia. Y los bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Y amén. Amén. Y vamos a ver un hombre de fe, como pocos, o como muchos de los que hay en la Biblia, pero yo amo a Daniel. Este personaje me encanta. Y vamos a ver, todos conocen la historia de Daniel, saben quién era, saben cómo era su conducta, ¿verdad? Más o menos todos tienen ideas de que era una persona íntegra, una persona que no tenía miedo ni ocultaba sus creencias, ni cambiaba al Señor por nada, ni siquiera por su bienestar físico, por nada, no cambiaba al Señor por nada y no dejaba de dar honra a Dios. Pero algo que tampoco dejaba de hacer era orar a Dios. Y vamos a leer ahí
Si ustedes quieren seguirme, porque la oración es larga, la vamos a leer de corrido y vamos a ver 2 o 3 cosas nada más porque ya nos estamos pasando, pero este momento de estar rogándole al Señor que llene este lugar no se podía dejar. Dice, en el año 1 de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos, en el año 1 de su reinado, yo, Daniel, ¿qué hizo? Miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y cenizas. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Vamos a ver hasta ahí ahora. ¿Qué podemos sacar? 2 o 3 cositas que podemos sacar. Lo primero, ahí, por el año 2, por el versículo 2, justo dice el año. Por el versículo 2, ¿qué podemos sacar? Algo que es muy claro, que se ve muy claro y que todo intercesor, si nosotros queremos interceder y tener impacto con la intercesión, que realmente la voluntad de Dios se haga, tenemos que hacer. Conocer la palabra. Él estaba seguro, creía literalmente lo que Jeremías había profetizado, la restauración y el retorno, pero como no veía indicios, ¿qué hizo? Descreyó, dijo, bueno, esto que dice no sería tan así, capaz que viene después. ¿O qué hizo? Ahí en el verso 3, ¿qué dice? Y volví mi rostro a Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Creía literalmente lo que la palabra de Dios decía, lo que las profecías de Jeremías decían, y no había nada que lo movía. Si él no veía indicios de que eso se estaba por cumplir, ¿qué hizo? Comenzó a orar. ¿Para qué? Para buscar la voluntad de Dios, para que esa profecía se cumpliera. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ayuno y ruego, y oré a mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y que guardan tus mandamientos. ¿Qué está haciendo acá? ¿Está reconociendo a Dios? Está reconociendo la grandeza, la majestad, reconociendo que Dios es un Dios que no se desdice, porque dice, guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. Estaba totalmente seguro Daniel de que Dios era fiel, de que Dios no se desdecía, ¿sí? Hay un reconocimiento a Dios. Recuerden, conocer la palabra, creerla, buscar que se cumpla la palabra de Dios, son las cosas que estamos leyendo acá. Reconocer a Dios con todos sus atributos. Y después en el 5, ¿qué dice? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Ustedes se lo imaginan a Daniel desobedeciendo a los profetas, no creyéndole a Dios, no haciendo lo que Dios mandaba? ¿Se lo imaginan? Todo lo contrario, por lo menos el relato bíblico dice que era todo lo contrario. Y sin embargo acá él habla de hemos. Todos nosotros hemos hecho eso. Él se incluye, ¿sí? Esto es necesario para cuando uno va a interceder. El tema de ponerse en el lugar del otro, la empatía, sentir el dolor que el otro siente, sentir la vergüenza que el otro tiene, sentir la necesidad que el otro tiene de Dios. Esto es necesario para poder interceder. Pero para eso tenemos que estar a flor de piel, tiene que estar todos estos sentimientos y tenemos que estar, dice que por el uso tenemos los sentidos ejercitados. Bueno, tenemos que estar ejercitados en estas cosas, ¿sí? No solo, no solo la necesidad del otro, porque por ahí es fácil identificarse o ser, o tener empatía con las necesidades del otro, sino lo que dice acá es con los pecados del otro.
Porque habla de rebelión, de pecado, ¿no? De no haber hecho, no haber obedecido, de desobediencia. Pero eso es un poquito... Sí, claro, por eso, él se pone claro, por eso lo que decía, que nadie se imagina a Daniel haciendo estas cosas o desobedeciendo, y sin embargo él toma como propios los pecados del pueblo, ¿no? Y esto también es necesario hacer propio por lo que estamos orando. Y dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde Él los has echado a causa de su rebelión, con los que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, por andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Reconocer, y esto sí también es importante, que el Señor es misericordioso. Nosotros nos presentamos delante de Dios sin ningún motivo para reclamar absolutamente nada. Si no somos merecedores de nada, y que Él va a hacer por su infinita misericordia, ¿sí? Esto es importante porque a veces tenemos ese sentimiento así de como que fuimos traicionados, que tenemos razones, que tenemos derechos, que algo nos pertenece y nosotros tenemos ¿cómo decirlo? Tengo como autorizado estar de determinada manera o pensar de determinada manera, y acá vemos que es todo lo contrario, que si vamos a recibir algo del Señor es por su absoluta misericordia, ¿sí? Reconocer que nosotros no podemos ir a exigirle nada al Señor, ni podemos pedirle nada porque nosotros así lo merezcamos. En el 11 dice, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que halló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Y vuelve a decir, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, conoce al pie de la letra la palabra. Nosotros, si queremos interceder, debemos conocer la palabra de Dios, debemos ser asiduos lectores de la palabra, comprender la palabra de Dios, recordar la palabra de Dios para poder interceder de manera efectiva, porque muchas veces el Señor nos habla mientras estamos intercediendo, nos trae palabras, nos trae versículos, nos trae citas bíblicas, y tenemos que saber de qué se trata. Conforme está escrito en la ley, Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado a favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por lo tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, hace un reconocimiento exhausto de todos los pecados, de todas las rebeliones, de cómo se habían ido. Enumera una por una todas las cosas de las que tiene que arrepentirse el pueblo, y él se incluye en todas esas cosas. Es importante que cuando nosotros vayamos a interceder, podamos reconocer el pecado que hay en nosotros y que hay a nuestro alrededor, y hacernos parte de eso. Si nosotros vamos a interceder por determinadas circunstancias, aunque estemos ajenos y dijimos, uy, mirá, ni loco, poder reconocer paso por paso, tomarnos ese tiempo de reconocernos delante de Dios tal cual estamos y tal cual somos. Una vez que él hizo todo esto, primero vimos que cita las Escrituras y por eso comienza a orar, no se desespera, comienza a orar, comienza a rogar, comienza a ayunar para que la voluntad de Dios se cumpla. Conocía la palabra, lo buscó en humildad, reconocimiento de quién es Dios, reconocer que no somos nada delante de él y que Dios es
todopoderoso, soberano, dueño de nuestras vidas, misericordioso, amoroso y todas las cualidades que ustedes conozcan en carne propia de Dios, es importante que nosotros las podamos traer a nuestra mente en ese momento. Reconocer los pecados, enumerarlos, todas las cosas que nosotros podamos entender, no decir, Señor, perdóname por todos mis pecados. No, acá Daniel está una carilla entera hablando de todas las cosas minuciosas por las cuales se habían apartado y por las cuales Dios había desatado la ira sobre ellos. Y recién después que pide perdón y que reconoce delante de Dios las flaquezas de su pueblo y las suyas propias, recién dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Por amor del Señor. Todo lo que Dios haga lo va a hacer no porque nosotros los merezcamos, sino por su amor, por Él mismo los va a hacer. Y en el 19 dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Tener en claro que todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer porque Él es bueno, porque Él no se contradice, porque acá termina diciendo, perdona, presta tu oído, no tardes por amor de ti mismo. Todo es por Él. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta cada vez que nosotros vamos a interceder. Esto parece como si fuera, wow, un montón, pero después en el hábito es como cuando uno empieza a manejar, primero vas pensando y después lo haces y no te das cuenta. Es interesante porque parecen muchas cosas, pero en realidad si no vamos a estar tirando piedras al techo y no va a servir para nada, vamos a perder el tiempo. Entonces es importante que nosotros podamos aprovechar el tiempo, que nos hagamos el hábito de todas estas cosas. Conocer la palabra, reconocer sus hechos. Si el Señor te ha hecho cosas en tu vida, reconocelo por eso. Porque eso va a afirmar tu fe, va a hacer que vos estés más convencido de que si actúa en determinado momento, va a volver a actuar en otras circunstancias. Lo has visto en la vida de tus hermanos, reconocelo también en esas cosas. Y hay que prepararnos para interceder. Y también hay una lucha muy importante los domingos, hermanos, cuando nosotros vamos a interceder por la reunión. Ustedes vieron acá que cada oración de intercesión o cada personaje que hemos visto y que ustedes pueden buscar y ahí no se van a tener lectura para todo el año con esto, siempre van a un blanco. No es que interceden por 800 cosas a la vez, un poquitito. La oración de intercesión, aunque sea cortita, chiquitita, fíjense, acá en Daniel ustedes van a ver que casi todo el capítulo 9 es reconocimiento del Señor, del pecado, de que se vayan a perder, y la oración es pequeña. O sea, no va a ser más efectiva porque hagamos una oración tremendamente larga, con muchas palabras. La oración tiene que ser efectiva, por eso hay que prepararnos. Y con respecto a los domingos, yo les quería proponer que es un honor estar intercediendo, realmente es un honor que el Señor nos conceda ponernos en la batalla. Vimos que Él busca a los intercesores. Entonces que hagamos todo lo posible por desear interceder, porque es realmente algo que Dios está buscando. Que nos podamos preparar el día que vayamos a interceder. Si nos toca un domingo, que nos preparemos ¿cómo? Que podamos, si podemos estar ayunando, sería lo ideal. Prepararnos en oración, que sea un día específico, dedicado, que podamos estar orando desde mucho antes. Para que el Señor nos conceda la gracia de poder interceder conforme a lo que Él quiere que intercedamos. Que nos pueda guiar específicamente a batallar contra tal cosa, por tal hermano, por determinada circunstancia. Eso es importante, que nosotros podamos hacerlo desde el principio, que vayamos con un corazón puro, humillado. Si tenemos pecado, que los confesemos. El Señor nos libra de todo pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos y nos va a perdonar. Si hemos pecado, que no sea una excusa, al contrario, que eso nos lleve al arrepentimiento y a interceder. Que no busquemos la excusa. Si estamos mal,
Listo, vuelta de página, nos arrepentimos y arrancamos. Eso es lo que el Señor quiere, no que nos quedemos, no, estoy mal, no puedo. No, eso es un engaño, una mentira grande como una casa. El Señor quiere que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él y que tomemos el lugar que Él quiere, que es la intercesión. Ahora, el domingo, si yo voy a interceder por el culto, cuando yo toco la iglesia, por ejemplo, yo acá me anoté porque si no después me olvido, pues son algunas cosas que me han comentado. Si yo voy a orar por los hermanos que están en la iglesia, voy a orar por sus problemas económicos, por los problemas familiares que tienen, voy a orar por los problemas de trabajo, cuando estoy en el área de intercesión, el domingo, en el horario que me toque. ¿Voy a estar orando por eso cuando ore por los hermanos? No. ¿Por qué voy a orar? Por el culto, pero por los hermanos específicamente. ¿Qué voy a pedir? A ver, yo no digo. No, yo. Que la palabra sea revelada. Que la palabra sea revelada. Que sean liberados. ¿Qué más? Que caigan todas las estructuras mentales que tienen. Que la palabra los atraviese. ¿Qué más? Que no haya espíritus de distracción, cosas que no. Claro, que no se distraigan. Yo tengo que orar durante el culto para que todo lo que pase durante el culto impacte en la vida de mi hermano. Entonces tengo que, si yo veo que hay espíritus de distracción, bloqueo mental, curanderismo, ataduras, yugos de esclavitud, cadenas, espíritus de muerte, dureza de corazón, orgullo, todo lo que uno puede pensar en ese momento, que cree que lo piensa, pero realmente es el Señor que le está mostrando todas esas cosas, uno tiene que orar por eso. No vamos a orar para que al hermano le vaya bien, eso lo oramos en nuestras casas. Durante el culto nosotros oramos para que la palabra atraviese la vida de nuestro hermano y sea transformado por completo, con las palabras que ustedes quieran. Si oramos por la iglesia durante el culto, vamos a orar por la unidad, vamos a orar por el crecimiento, vamos a orar por esas cosas cuando estamos intercediendo en el culto. ¿Por qué orarían ustedes cuando oran por la iglesia, cuando están intercediendo? Podríamos orar, si se quiere, por la adoración que le damos al Señor. Para que pueda orar, que sea una iglesia que ese domingo, a esa hora y en ese momento adore a Dios de todo corazón, que caigan rendidos a los pies de Cristo, que el Señor reciba esa alabanza. ¿Qué más? Los espíritus que se mueven en medio de la iglesia. Que impiden que la iglesia en ese momento, en ese lugar, pueda recibir la palabra, o que pueda adorar, o que pueda ser liberada, ¿sí? Por esto oramos, no oramos por la unidad, no oramos, eso oramos, pero no específicamente durante el culto. Por nuestros pastores, ¿por qué orarían? Por el que va a llevar la palabra, Andrés, o el que esté dando la palabra en ese momento. Para que sea lleno del Espíritu Santo. Bien, ¿qué más? Para que no diga ni una palabra que el Espíritu Santo no le diga. Bien, ¿qué más? Para que toda lucha, todo espíritu de oposición, porque muchas veces él puede querer decir algo y el espíritu decirle que no, y que puede haber una lucha ahí, ¿o no? O es algo que no puede pasar. Para que realmente todo espíritu de oposición sea quitado también de ellos, por los músicos, para que puedan llevar el pueblo a la alabanza. ¿Se entiende cómo es la intercesión durante los cultos? Porque muchas veces nos ha pasado, yo acá les abro mi corazón, es que preguntamos, ¿por qué oramos? ¿Algo para orar o por qué estuvieron orando y demás? Y es por las divisiones, porque, no sé, fulano tenía problemas en la casa, porque me mostró que no. Eso está muy bien orar, hermanos, y yo los felicito que nos preocupemos por todas esas cosas y que nos ocupemos, en realidad, más que preocuparnos, nos ocupemos en la oración. Pero hay que ser muy específico. Vieron que acá los que leímos recién daban un blanco: sanidad, sanidad, liberación, liberación, por el pueblo, era específica. Bueno, y el domingo en el culto es para que Dios se manifieste con todo su poder y cada uno de los que estamos ahí seamos transformados a su imagen y que toda atadura desaparezca y que seamos libres verdaderamente. Esa sería la guía para la oración durante el culto. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, recuerden que Daniel
es uno de los tantos modelos que hay en la palabra de intercesores, que uno puede sacar cosas. Hay muchos. Yo traje este porque es el que a mí más me gusta, pero uno puede buscar y decir, bueno, vamos a interceder por esto. Y ahora el domingo nosotros tenemos un día especial, es el Happy Day. Y ustedes saben que tenemos viaje de ida, viaje de vuelta, estar allá, la comida, el culto, va a haber pileta, va a haber muchos chicos, va a haber un montón de cosas en donde Dios puede glorificarse. Entonces, ¿qué les parece si ahora, para aplicar prácticamente, para hacer la aplicación práctica de esta palabra, intercedemos por el culto del domingo? Por el día del domingo en realidad, porque nos vamos desde acá de la mañana muy tempranito. ¿Les parece? Bueno, entonces, yo les voy a pedir que se tomen de 2 en 2, que intercedamos por la reunión, por todo el día, por el Happy Day, y terminamos todos juntos intercediendo y alabando a nuestro Dios. ¿Les parece?